Oremos Digital. Permite que la palabra de Dios sea el alimento de tu vida. Domingo 1 de julio, 13º del tiempo ordinario, primera semana del Salterio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro de la Sabiduría, capítulo 1, versículos del 13 al 15, hasta el capítulo 2, versículos 23 al 24. Dios no hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Todo lo creó para que subsistiera. Las criaturas del mundo son saludables. No hay en ellas veneno de muerte ni imperio del abismo sobre la tierra, porque la justicia es inmortal. Dios creó al hombre incorruptible. Le hizo imagen de su misma naturaleza. Por envidia, el diablo entró la muerte en el mundo y la experimentan los que le pertenecen. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 29. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado, y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Tañed para el Señor, fieles suyos, dad gracias a su nombre santo. Su cólera dura un instante, su bondad de por vida. Al atardecer nos visita el llanto, por la mañana el júbilo. Escucha, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme. Cambiaste mi luto en danzas. Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 8, versículos del 7 al 9 y del 13 al 15. Hermanos, ya que sobresalís en todo, en la fe, en la palabra, en el conocimiento, en el empeño y en el cariño que nos tenéis, distinguíos también ahora por vuestra generosidad. Bien sabéis lo generoso que ha sido nuestro Señor Jesucristo. Siendo rico, por vosotros se hizo pobre, para que vosotros con su pobreza os hagáis ricos. Pues no se trata de aliviar a otros pasando vosotros estrecheces, se trata de nivelar. En el momento actual, vuestra abundancia remedia la falta que ellos tienen, y un día la abundancia de ellos remediará vuestra falta. Así habrá nivelación. Es lo que dice la Escritura: al que recogía mucho, no le sobraba, y al que recogía poco, no le faltaba. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículos del 21 al 43. En aquel tiempo Jesús atravesó de nuevo la otra orilla. Se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al lago. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo, y al verlo se echó a sus pies rogándole con insistencia: mi niña está en las últimas. Ven, pon las manos sobre ella para que se cure y viva. Jesús se fue con él, acompañado de mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años. Muchos médicos la habían sometido a toda clase de tratamientos y se había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y, acercándose por detrás entre la gente, le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido curaría. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente preguntando: ¿quién me ha tocado el manto? Los discípulos le contestaron: ¿ves cómo te apretuja la gente y preguntas ¿quién me ha tocado? Él seguía mirando alrededor para ver quién había sido. La mujer se acercó asustada y temblorosa. Al comprender lo que había pasado, se le echó a los pies y le confesó todo. Él le dijo: hija, tu fe te ha curado, vete en paz y con salud. Todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle:
tu hija se ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a casa del jefe de la sinagoga y encontró el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Entró y les dijo: ¿qué estrépito y qué lloro son estos? La niña no está muerta, está dormida. Se reían de él, pero él los echó fuera a todos, y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo: Talita cumi, que significa contigo hablo, niña, levántate. La niña se puso en pie inmediatamente y echó a andar. Tenía 12 años, y se quedaron viendo visiones. Les insistió en que nadie se enterase, y les dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor Jesús? Un saludo a todos los que hacen parte de Oremos Digital. Nos encontramos ya en el 13º domingo del tiempo ordinario. Este domingo la palabra del Señor nos lleva a reflexionar dos realidades que nos encontramos todos los días, que hacen parte de nuestra cotidianidad y que tienen que ver con el esfuerzo, el aliento y el deseo de la eternidad. Interfieren de una u otra manera en el camino de salvación. La primera reflexión viene de la primera lectura del libro de la sabiduría. Siendo muy claro, el autor nos dice que Dios no hizo la muerte. He aquí uno de los tantos mitos desvelados. Cuando muere un ser querido, muchos se nos ocurre decir: es que Dios lo quiso así, o el Señor se lo llevó. En realidad no es así. Morimos a causa del pecado. El amor y la obediencia a Dios siempre nos van a dar vida. Nunca nos va a faltar nada cuando estamos con Dios. Pero el pecado, que es por obra de la envidia de Satanás, hizo que la muerte fuera inminente en todos nosotros. Busquemos varios ejemplos. Las muertes a dirigentes políticos, honestos o no, se da no porque Dios no los quiera. Dios es el ordenador por excelencia. Se da porque detrás de ellos se mueve la inmensa maquinaria que lleva a no soltar ni el poder ni el dinero. Entonces, entre ellos mismos se asesinan. La muerte de hinchas después de un partido de fútbol que nos hizo antes vibrar de emociones. Dios nos quiere felices, pero nos quiere inteligentes. Nadie puede perder el control de la forma como se celebra. Otro ejemplo, la muerte de los niños por hambre. Dios nos dio la creación para que la administremos y nos la dio equitativamente. Nosotros somos los únicos responsables de dar a cada cual lo que le corresponde. Dios no se recrea por nuestra destrucción. Eso lo tenemos que sacar de nuestras mentes. Dios se compadece, Dios nos acompaña, nos limpia las lágrimas y nos da esperanzas todos los días. Además, dice la palabra que Él nos hizo incorruptibles, nos hizo para la eternidad. Si somos para la eternidad, debemos ir hasta allá. Cuando tenemos un electrodoméstico o un aparato tecnológico y no le damos el uso que puede llegar a tener, consideramos un desperdicio. No desperdiciemos nuestra vida en abrazar a Satanás y sus patrañas. No elijamos la muerte como el fin de nuestro destino. Dios nos quiere saludables, Dios nos quiere vivos. La segunda realidad es la generosidad. La generosidad de Dios para con nosotros y de nosotros también para los demás. Echemos una mirada a los dos milagros de Jesús: la mujer enferma y el padre desesperado por su hija. Ellos no se limitan a una simple oración seca y de pronto rápida y sin sentido. Ellos buscan a Jesús, acuden a Él, se postran, le tocan, le insisten. Y el Maestro obró en favor de estos dos personajes que lo único que tenía
era un problemón y mucha fe en Él. Qué maravillosa es la generosidad que tiene Dios con nuestras súplicas. Él sabe lo que necesitamos, pero quiere saberlo por nuestros labios. No nos cansemos de pedirle al Señor por nosotros. En la medida en que yo le ame, en esa misma medida seré capaz de postrarme a pedirle. Es el caso de cuando uno quiere algo, lo busca hasta que lo logra. Pues bien, si sabes quién lo da, entonces búscalo. Y termino con la generosidad que debemos tener para con los demás. La segunda lectura nos dice: ya que sobresalís en todo, en la fe, en la palabra, en el conocimiento y en el empeño y en el cariño que se tienen, distínganse también ahora por su generosidad. Y el más claro ejemplo de esta generosidad es Jesucristo, que se hizo como cualquiera de nosotros y como los más humildes. No seamos tacaños ni egoístas. El que vive así, ¿con qué cara le va a pedir a Dios que le ayude? Compartamos un alimento con el que lo necesita, una palabra con el que está solo, una compañía a aquel que se encuentra en soledad, un consejo para aquel que lo necesita, perdón a aquel que se ha equivocado, amor para el que lo clama. Hoy la Iglesia además hace la colecta del óbolo de San Pedro. El pasado 29 de junio celebramos la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, pilares de la Iglesia. Esta celebración es la ocasión para que todos, con las ofrendas que se recogerán en las Eucaristías de este fin de semana, ayudemos al Papa a ayudar al mundo necesitado. Contribuyes con un granito de arena cada vez que el Santo Padre hace una donación ante un desastre o una calamidad pública. Queridos hermanos, Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos en la Santa Misa.